Integrales por sustitución y partes. Para desarrollar algunas integrales se hace necesario implementar métodos diferentes. Existen tres métodos que son los más usualmente empleados: sustitución, partes y tabla. Para este video vamos a aplicar solamente dos métodos, que es la sustitución y partes. Iniciaremos con sustitución y finalizaríamos con el método de partes. Entonces, vamos a desarrollar algunos ejercicios para ver la aplicación. Integral por sustitución. Dada el siguiente ejercicio, intégrelo por el método de integrales por sustitución. Entonces tenemos la integral de x a la 2 más 7x más 3, todo elevado a la 4, por 2x más 7. Si yo quisiera desarrollar esa integral, pues tendría que ese trinomio, que es x cuadrado más 7x más 3, multiplicarlo 4 veces y su resultado multiplicarlo por 2x más 7. En ese proceso yo podría gastar fácilmente entre 15 y 30 minutos, pero entonces por el método de sustitución lo que voy a hacer es tomar el trinomio que está acá, este que estoy señalando, y derivarlo. Entonces vamos a ver, vamos a decir que lo primero que hacemos es hacer una sustitución y su respectiva derivada. Entonces la sustitución dice que u es igual a x cuadrado más 7x más 3, lo que tenemos acá dentro del paréntesis. Y vamos a hacer la derivada. Recordemos que la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 7x es 7 y la derivada de 3 es 0, que correspondería al elemento que está multiplicando al primer paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir eso. Entonces vamos a decir que la integral de esta parte es la integral de u a la 4 por du. ¿Por qué? Porque 2x más 7 por dx es exactamente su derivada. Entonces, pues hacer la integral de u a la 4, pues ya ese es un proceso que conocemos y va a ser mucho más sencillo de resolver. Entonces, al integrar, tenemos que la integral de u a la 4 por du es igual a u a la 5 sobre 5 más c. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues reemplazar los valores de la sustitución. Entonces recordemos que la integral nos dio u a la 5 sobre 5 más c. Al reemplazar, pues simplemente reemplazamos el valor de u, que es x cuadrado más 7x más 3, todo elevado a la 5 sobre 5 más c. Y ya quedaría la integral hecha. Ahora vamos a mirar una integral diferente. Dice, dado el siguiente ejercicio, intégrelo por el método de integrales por sustitución. Es una integral un poco más compleja. Es la integral de 1 sobre raíz de 5 menos 2x por dx. Entonces, pues lo primero, recordemos que siempre lo primero que hacemos es pasar esta forma de radical a forma de exponente para que lo podamos trabajar más fácilmente. Luego, lo que hacemos es hacer una sustitución y decimos que u es igual a 5 menos 2x y vamos a hacer su derivada. Entonces la derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 2x es menos 2 por dx, que es el diferencial. Pero resulta que nosotros estamos integrando con respecto a dx, es decir, que entonces voy a tener que despejar dx. Entonces ese menos 2 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces dx será igual a du sobre menos 2 y lo voy a reemplazar en la integral. Entonces será 1 sobre u por dx, pero ¿quién es dx? Du sobre menos 2. Entonces miremos qué pasa a continuación. Retomamos que u es igual a 5 menos 2x, que du sobre menos 2 es igual a dx y sustituimos en la integral. Entonces tenemos 1 sobre u a la 1 medio por du sobre menos 2. Entonces, pues para integrar vamos a pasar ese u a la 1 medio en la parte superior, es decir, y vamos a sacar pues obviamente la constante. Recuerden que siempre para integrar sacamos las constantes y en este caso la constante que tenemos es menos 1 medio. Integral de du sobre u a la 1 medio. Y entonces, como les decía anteriormente, subimos el u a la menos 1 medio y pues recordemos que simplemente integrar es súmele 1 al exponente. Entonces, ¿qué tenemos? 1 medio de la integral de u a la menos 1 medio por du. Menos 1 medio más 1, pues sabemos que es 1 medio, entonces nos queda que menos 1 medio más 1 es igual a 1 medio. Entonces al integral nos quedaría menos 1 medio por u a la 1 medio sobre 1 medio. Recordemos que el exponente lo ponemos también a dividir.
más la constante de integración. Entonces, al hacer la ley de los medios y extremos, tenemos que nos queda menos 1 medio por 2 u a la 1 medio sobre 1. Miren, acá aparece la ley de medios y extremos, 2 por 1, 2 y 1 por 1, 1, que este elemento es este mismo que aparece acá. Entonces, este 2 se va a ir con este 2, vamos a simplificarlo, y nos va a quedar que esa integral es menos u a la 1 medio más c, y ahí vamos a reemplazar pues quién era u, que es 5 menos 2x, luego entonces la integral sería menos, abro paréntesis, 5 menos 2x a la 1 medio más c, que es la constante de integración. Y así ya quedaría integrado pues de una manera más fácil. Entonces, ahora que vamos a ver integrales por partes. La integral por partes básicamente es eso. Es como si tomáramos una integral y la dividiéramos en dos partes. Entonces decimos que hay un elemento u, que hay un elemento v, menos la integral de v por la derivada de u. Entonces tenemos dos elementos. El primer elemento, que es u, es la función que vamos a derivar. El segundo elemento, pues a ese primer elemento lo que vamos a hacer es derivarlo, la derivada de la función u. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un elemento v y es la función que vamos a integrar. Y esta v, que si ustedes ven se cambia, ¿sí? Es una v diferente, la v primera que vimos es una v mayúscula, la segunda es integral de v, es una v minúscula y nos dice que es la integral de la función v. Vamos a ver eso cómo se aplica. Esta ecuación que les estoy señalando aquí es importante que ustedes la anoten y la tengan en cuenta porque es la ecuación, digamos que es la fórmula que vamos a emplear siempre que integremos por partes. Entonces, algunas cositas importantes. Por ejemplo, que si nosotros vamos a integrar una función que tenga la función logaritmo, pues esa es la función que vamos a derivar. Más adelante vamos a ver por qué, porque pues su integral es un poco más compleja, mientras que la derivada de la función logaritmo, pues esa ya la hemos desarrollado en clase y entonces pues va a ser mucho más sencilla. Entonces recuerden que la derivada del logaritmo pues va a ser, por ejemplo, la derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, bueno, continuemos. Dada la siguiente ejercicio, intégrelo por el método de integrales por partes. Entonces, decimos que vamos a hacer la integral de x, logaritmo de x por dx. Entonces voy a escoger, como les decía anteriormente, la función que vamos a derivar es logaritmo de x. Este pedacito que está aquí es lo que vamos a derivar. Entonces vamos a decir que vamos a emplear la ecuación y vamos a decir que u es igual al logaritmo de x. Y recordemos que la derivada de u, o sea, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el diferencial que estamos empleando, que es el de x. Y v mayúscula va a ser el otro pedacito de la integral, que va a ser x. Y la integral de x que tenemos aquí, pues recordemos que es x cuadrado sobre 2 más c. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos resultados lo vamos a aplicar la ecuación. Y entonces tenemos que la integral de x, logaritmo de x, aplicando la regla de integración, perdón, sería entonces u, logaritmo de x, de u, 1 sobre x por dx, b, x, de b, la integral de x, x cuadrado sobre 2 más c. Entonces, simplemente multiplico u, es decir, logaritmo de x, por x cuadrado por sobre 2, miremos aquí, menos la integral de 1 sobre x por x cuadrado sobre 2 por dx. Entonces es muy sencillo porque es aplicar una ecuación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es simplificar, obviamente sacar la constante de la integral. Entonces x cuadrado sobre 2 logaritmo de x. Si ustedes ven, lo que yo hice fue mover, que a este lado tenía el x cuadrado sobre 2. Es simplemente por notación para que no nos confundamos porque es x cuadrado sobre 2 logaritmo de x. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a simplificar las x. Entonces miremos que esta x cuadrado se simplifica con esta x. Ese 1 medio, que es la constante, la vamos a sacar de la integral y simplemente nos queda integrar x por dx, y la integral de x pues es una integral que ya todos conocemos, que simplemente es x cuadrado sobre 2.
Y ahora lo que hacemos es multiplicar este 2, este 1/2 por x medios y nos queda que la integral de x logaritmo de x es x cuadrado sobre 2 logaritmo de x menos x cuadrado sobre 4 más c. Entonces, como nota siempre que vamos a tener en cuenta que vamos a hacer integrales por partes es, mire, usted deriva el logaritmo e integra el resto de la función para que se le haga mucho más fácil el proceso. Bueno, vamos a ver otro ejercicio a ver cómo lo interpretamos. Y es la integral del logaritmo de x para que veamos por qué es mejor o es más fácil hacer la derivada de x y no la integral. Entonces tenemos dada el siguiente ejercicio, intégrelo por el método de integrales por partes. Entonces nos dicen que hagamos la integral del logaritmo de x por dx. Y empleamos la fórmula de integración por partes, u por b menos la integral de b por du. Entonces decimos que u es el logaritmo de x, es esta partecita que tenemos aquí. Y que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el diferencial que es de x. Y que la parte que voy a integrar es el diferencial 1 por dx, que es lo que queda dentro de la integral. Y que la integral de dx, pues la integral de dx es ¿quién? X. Entonces vamos a emplear la fórmula de integración por partes. Entonces u por b menos la integral de b por du. Entonces u, nuevamente logaritmo de x, b 1 sobre x por dx, b es 1 por dx, integral de 1 de x es ¿quién? X más la constante de integración. Entonces vamos a aplicar la ecuación. Entonces decimos u por b, es decir, logaritmo de x por x más c. Entonces, organizando, como les decía anteriormente, sería x por logaritmo de x menos la integral de v por du, es decir, x por 1 sobre x por dx. Entonces, retomando lo que teníamos ahí, vamos a simplificar las x. Entonces me queda que esta x se va con esta x y nos queda x logaritmo de x integral de 1 de x. Y la integral de una constante es ¿quién? La constante por la variable. En este caso la integral de 1 de x es ¿quién? X. Entonces nos queda que x logaritmo de x menos x más c. Luego entonces, ¿qué obtenemos? Que la integral del logaritmo de x es ¿quién? X logaritmo de x menos x más c. Por esa razón, pues mi consejo es no integre el logaritmo, sino más bien derívelo y con eso le queda un proceso mucho más sencillo. Bueno, estos fueron dos ejemplos de integrales por sustitución e integrales por partes. Espero que sea claro. Entonces, espero que el video haya sido bastante específico y claro y quedo como siempre atenta a sus comentarios. Que estén muy bien, muchos éxitos y una feliz semana. Gracias.